buenas tardes a todos. El Círculo de Arquitectas de Panamá les da la bienvenida a nuestra quinta conferencia, Homenaje a la vida y obra del arquitecto Leonardo Villanueva Meyer, con el tema Villanueva Meyer, detalles y diseño, una experiencia constructiva, por la arquitecta Hildegard Vázquez. Les dirigirán la palabra la arquitecta Lilia Zurita, coordinadora de la Comisión de Foros y Charlas, y la arquitecta Berta Cardoce, coordinadora del ciclo de charlas de este foro. Muy buenas tardes, estimados colegas, familiares, público en general, interesados en la cultura, presentes en este foro. Les queremos agradecer a los que han persistido y que se han estado conectando durante todas las charlas que hemos estado presentando del arquitecto Villanueva. Y les recordamos que esta es la última charla del ciclo de charlas de este gran homenaje que el Círculo de Arquitectas de Panamá ha venido realizando a la vida y obra del arquitecto Leonardo Villanueva Meyer, quien después de repasar su legado arquitectónico nos reta a actuar en beneficio de la conservación de estas edificaciones que nos conversan de la realidad social y el quehacer de los arquitectos en nuestro medio en otras épocas, y que sin duda representan un gran legado para todos los ciudadanos y se convierte en interés para propios y extraños interesados en la cultura. Ahora le pasamos la voz a la arquitecta Magister Berta Cardoce. Muy buenas tardes a todos. Voy a presentar la hoja de vida de la arquitecta Hildegard Vázquez, quien va a ser nuestra expositora del día de hoy. La arquitecta Vázquez tiene una licenciatura en Arquitectura y Bellas Artes de Rhode Island School of Design y una maestría en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Universidad Politécnica de Madrid. Dirige el estudio de arquitectura HV desde 1998. Ha trabajado en la conservación y rehabilitación de sitios históricos como San Felipe, nuestro casco antiguo, en Panamá, y la ciudad de Granada, en Nicaragua. Se destaca por la elaboración de grandes proyectos de restauración como el Teatro Nacional de Panamá, el Convento de Santo Domingo, el edificio Benedetti, que fue premio Magno de la Espía en el 2011, las Clementinas y Casa Garay, que también obtuvieron el premio Magno de la Espía en el 2013. La Casa Vidal, que fue premio Magno de la Espía en el 2014, y el American Trade Hotels y Hall, que tuvo el Architect Award en 2014. La Calma, que fue premio Magno de la Espía, y Santa Familia, que fue el Global Future Design Award de 2019, perdón. La arquitecta Vázquez es la presidente de la Fundación Calicanto, una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación del patrimonio histórico y humano del casco antiguo. Los proyectos de la Fundación Calicanto incluyen la resocialización de pandillas locales, programas de empoderamiento de mujeres en riesgo, liderazgo en el programa de artes escénicas para niños, eventos multiculturales y muchas batallas directas para la conservación del patrimonio histórico. También es presidenta de la directiva del Patronato del Museo del Canal Interoceánico y formó parte de la Junta Directiva del Museo de Arte Contemporáneo de entre los años 2001 al 2005. Es moderadora del Asheville Institute y miembro de la segunda clase de la Iniciativa de Liderazgo Centroamericano, Cali. Ha sido finalista del premio Avon Mujer del año 2011, Héroe de Panamá en el 2011, reconocida como Luz en la Comunidad por la Asociación de Mujeres Empresarias de Panamá en el 2011, finalista del premio McNulty del Aspen Institute en el 2012, ganadora del premio para Latinoamérica del Financial Times and Citibank Urban Ingenuity Awards en el 2013 y galardonada con el premio Ritz Professional Achievement Award en el 2014. Con ustedes, la arquitecta
Hildebarg Vázquez. Adelante, arquitecta. Muchas gracias por esa introducción, Berta. Muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Me gustaría compartir mi pantalla. Un momentito. ¿Pueden ver mi pantalla ya? Sí, está llegando. Ya, ok. Un segundo, a ver si los muevo ustedes de lugar. Ok. Primero que todo, no puedo comenzar esta charla hablando de la arquitectura del arquitecto Villanueva Meller sin reconocer la familia del arquitecto que nos acompaña. Para mí como arquitecta, especialmente trabajando por tantos años en el casco antiguo de Panamá, fue un honor realmente tomar la restauración de un edificio tan emblemático como era en su momento el American Trade Developing Company, que fue un edificio solicitado por el señor Ramón Arias Feró al arquitecto Villanueva Meller. Esta postal que ven aquí, que comienza mi charla, es la foto ya del edificio culminado, porque fue un edificio, como voy a explicar más adelante, en 2 etapas. ¿Dónde estaba ese edificio? Ese edificio tenía una localización interesante porque aunque nosotros hoy en día vemos el American Trade como un edificio muy dentro del centro histórico, realmente se sentaba ya casi a la periferia, acercándose a la puerta de tierra ya demolida. Es más, el edificio Benedetti, que está un poco enfrente, se sitúa encima de la muralla, y el edificio de la mascota, que está al lado, también. O sea que realmente estábamos casi pues, en la salida del casco antiguo, colindando con 2 zonas. Por un lado, lo que se llamaba en ese tiempo la calle de la Merced, o hoy en día lo que conocemos como Avenida Central, y la Plaza del Triunfo, hoy en día la Plaza Herrera. Esto es una descripción que me parece interesante cuando comenzamos a hacer la investigación del edificio, tratar de entender qué había sido esta propiedad. Pues encontramos esta pequeña reseña del edificio, donde hablan del edificio de la Reformada, y el requisito de que el diseño fuera inicialmente de una sola planta y un entrepiso para poner el almacén y el banco Ramón Arias Feró. Ese edificio en realidad se construyó en 1917 a 1920, y entonces cuando ya se habían terminado los primeros 2 pisos, entonces se procedió a hacer la segunda parte de la edificación, o las plantas superiores, que eran en su momento apartamentos de lujo, y que de alguna manera denotaban ese Panamá post la culminación de la construcción del canal, y denotaban también ese crecimiento tan importante que había tenido la ciudad con el incremento de dinero y de movimiento comercial que se tenía al ser Panamá convertido en una ruta por donde pasaba realmente el comercio mundial. Y eso también lo denota un poco el nombre, el American Trade Developing Company, que si lo comparáramos de repente hoy en día sería un tipo Sears, ¿no? Una compañía que realmente vendía absolutamente de todo en la ciudad de Panamá. Y aquí vemos la construcción, una imagen de la construcción de la primera etapa de 1917. Si ven, es una construcción de concreto reforzado, que ya en 1917 se hacía en Panamá, donde realmente se construyó muy diferente a lo que se estaba acostumbrado a construir en el casco antiguo. Cabe pensar que un arquitecto tan joven como el arquitecto Villanueva, recién llegado a Panamá, ejecutar una obra de este calibre, comprendería un gran conocimiento de lo que eran las estructuras y el diseño estructural, no solamente de la arquitectura. Y eso lo comenzamos a ver no solamente en esta investigación histórica que hicimos, sino en la misma investigación del edificio,
Y aquí vemos también ya 1920, donde ya se está construyendo los pisos superiores. Ahí ven planta baja y el mezanín, que eran las partes comerciales del edificio. Esta es una vista desde la Plaza Herrera. Y ya van por el tercer piso a un edificio que llega a tener 5 pisos. Y un elevador. Cabe pensar que el único otro elevador que existía en ese tiempo en la ciudad de Panamá era el elevador que estaba en la casa de Carlos Endara. O sea que era realmente, yo les diría que un hito arquitectónico, estructural y de nivel de vivienda. Estos apartamentos, a diferencia de lo que había existido hasta ese momento, tenían baños incluidos, o sea que había una arquitectura pues, que ya consideraba el nivel de lujo que el panameño que era pudiente quería comenzar a tener, y que de alguna manera avanzó lo que se convertiría en muchos de los trabajos del arquitecto Villanueva en Bellavista. Aquí ven el plano de la planta baja. Es un plano bastante sencillo. Nosotros también encontramos los planos de los pisos altos, pero quise mostrarles un poco para que vieran el diseño que tenía el edificio. Y espero que puedan ver mi flecha, pero si ven a mano izquierda donde está la flecha, esta es la Plaza Herrera, esta es la Avenida Central. La escalera que está aquí es la escalera que subía a los apartamentos y todavía sube. Parte de la restauración que hicimos fue mantener esta escalera en su localización original. La escalera, esta lateral, subía al mezanine, igual que esta pequeñita que está aquí al lado de la escalera principal. Una de las cosas que nosotros hicimos fue una eliminación del mezanine, que en realidad sentíamos le quitaba la altura imponente, importante que tenía. Esta es una edificación que, aunque no se note en este plano, realmente la diferencia de niveles entre la Plaza Herrera y la Avenida Central era de 1 metro de diferencia en niveles. Entonces sí, una de las cosas que él utilizó fue hacer separaciones de los espacios como está aquí, para no tener que lidiar con las diferencias de niveles que habían en uno y el otro espacio. Y ahí llegamos a lo que fue el desarrollo del American Trade Hotel y a tratar de analizar, no solamente mirar al arquitecto Villanueva Meyer, sino lo que había pasado en esta edificación a través del tiempo. El American Trade Development Company, después de muchos años de ser un edificio de lujo, pasó a ser, y cuando nosotros lo comenzamos a restaurar, a ser un edificio abandonado y dejado en manos de pandillas. En ese edificio vivían 6 pandillas que habían hecho más o menos cada piso su espacio, y se peleaban los niveles unos entre otros. Y una de las cosas que hicimos fue entender, o tratar de entender, que la arquitectura tiene un paso del tiempo y que no se queda realmente congelada en esa primera construcción que fue la intención del arquitecto Villanueva Meyer, sino que fue pasando el tiempo, y que eso había también que reconocerlo. Y comenzamos a analizar, para poder reconocer el edificio y poder entender las intenciones del arquitecto, también a tratar de analizar las fachadas y los detalles de dicha fachada cuando fue construida. Y comenzar a entender, por ejemplo, los sistemas de puertas y ventanas, las intenciones arquitectónicas de un edificio que estaba hecho de manera moderna para demostrar, por ejemplo, mercaderías, y por ende esas grandes ventanas que tiene el hotel, que ocupan toda su planta baja, porque era un edificio comercial. Un cambio hasta de materiales. El edificio comercial en planta baja tenía y siempre tuvo, y fue parte de nuestra intención en la restauración, ventanas hechas de hierro. Y para el momento que nosotros llegamos a esa restauración, no sé si ven en la foto antigua, se dan cuenta que las ventanas en la parte del mezanín abrían hacia afuera,
era un sistema interesante que existía en ese momento cuando atacamos la restauración y que quisimos de alguna manera tratar de mantener. Y para hacer eso conseguimos a una compañía en Canadá que hacía las ventanas de hierro al estilo que se hacían en ese momento, y nos encargamos de pedirle toda la construcción nueva de esas ventanas y puertas originales que tenía la edificación. Las puertas y ventanas, por el contrario, de la parte superior eran de madera, y también entonces encontrar, obviamente al momento, y ahora van a ver el estado en que encontramos esta edificación, a tratar de, con los planos originales, tratar de descifrar cuáles eran las intenciones. A diferencia de cómo hacemos planos hoy en día, los planos originales de la Reformada o los que pudimos encontrar, eran planos bastante sencillos, lo que dice mucho de la calidad de los artesanos que teníamos en Panamá y del conocimiento o el desarrollo que se hacía en el proceso constructivo de todo esto. Pensar de que si estas puertas y ventanas eran de hierro, esto era fabricado en el exterior y traído a Panamá, y por ende, si nosotros hoy en día tenemos que ser muy metódicos y compulsivos para este tipo de diseño, imagínense lo que fue hacerlo entre 1917 y 1920. Y el edificio estaba en un estado de deterioro sustancial, ya las pandillas no estaban, pero había perdido toda su gloria y toda su capacidad. La mayoría de las barandas habían desaparecido, había muchas plantas creciéndole encima de la edificación. Las huellas de esa arquitectura estaban allí, más la edificación había perdido totalmente su capacidad de albergar nada. Y entonces comenzamos a pensar cómo íbamos a recuperar esa arquitectura, pasando de una arquitectura antigua a una arquitectura nueva. Ahí pueden ver la imagen original de cómo estaba en el diseño de Villanueva Meller esa fachada de hierro y cómo la transformamos nosotros. Una de las adiciones que pusimos nosotros que no tenía la edificación original, y lo pueden ver en estas fotos, son las toldas que tiene la edificación a manera de alero, que añadimos un poco porque el tema de la lluvia en Panamá pues, era importante. Esta es ya la fachada del edificio restaurado, mirando desde la avenida central. Nuevamente, el edificio no era nada más el proyecto del American Trade no era nada más el edificio del arquitecto Villanueva Meller, sino también incluía otros 2 edificios de la familia Espinosa, y es donde había estado la farmacia Espinosa y la casa de la familia. Y una de las cosas que tuvimos que lograr teniendo ambas edificaciones unos niveles muy diferentes al edificio del American Trade Developing Company, unificar esos edificios internamente. La Plaza Herrera también, aquí pueden ver aún de manera más grande el deterioro del edificio. Hacia Avenida Central es mucho más pequeño que hacia la Plaza Herrera. Tiene esta parte donde está esta puerta roja que ven aquí, que es donde está el elevador, o estaba el elevador original, era una parte adicional o más grande que se abría más hacia la Plaza Herrera y era más pequeña hacia la Avenida Central. Y en ese estado original, por ejemplo, descubrimos y comenzamos a analizar esos pequeños detalles que había hecho el arquitecto Villanueva, como desaguar las aguas en un edificio tan complejo. Estas tuberías, disculpen, estas tuberías que ven aquí, por donde el agua corría para no tener que colarse por toda la fachada, en ese momento ya estaban obviamente destruidas, pero comenzamos a tomar nota cómo podemos realmente recuperar el edificio en todas sus partes. Nunca fue nuestra intención hacer una fachada diferente a la que tenía el edificio, sino tratar de ser lo más responsable y lo más respetuosos con esa edificación original. Y como pueden ver, no era una tarea fácil,
porque el concreto en el cual estaba construida la edificación presentaba no solamente deterioro interior, sino también deterioro exterior. Obviamente teníamos que atacar pues, todos esos problemas. Para terminar con una fachada que, si la ven y regresamos a esa fachada anterior, en todos momentos se trabajó pues, ese respeto. Aquí pueden ver, es más, los desagües pluviales que están pasando y pasan por donde los había planeado el arquitecto Villanueva Meyer para hacer aún más respetuosos en ese tiempo las tuberías pluviales se hacían de zinc. Conseguimos también una compañía alemana que nos podía hacer todas estas tuberías y desagües para poder cumplir con la intención arquitectónica original. Siempre fue nuestra intención que todo lo que pusiésemos en este edificio fuese absolutamente respetuoso al legado original. Y eso yo creo que viene un poco de que cuando uno es restaurador, uno siempre sabe que antes de mí vino alguien más. Y la verdad que atacar un edificio de un arquitecto con esta calidad de diseño y de obra, pues requería para nosotros pues, un nivel aún más grande de respeto. Y por supuesto, el American Trade, nada más por el nombre, se refería a ese momento en el paso de Panamá entre el puente del mundo, ¿no? El momento en donde teníamos una zona del canal y un Panamá que estaban entrelazados y comenzamos a realmente revisar e investigar cómo funcionaban los interiores en la zona del canal, que era obviamente la inspiración de lo que estaba pasando en el American Trade también, y ver cómo ese momento histórico arquitectónico podía servirnos a nosotros de inspiración para entonces trabajar un interior que, como verán y les voy a mostrar en las fotos, quedaba poco. Este era el lobby con el mezanín en el momento en que lo encontramos. Un nivel de abandono, y si les explico el nivel de abandono en el que estaba la edificación, la chuta del elevador, de esa chuta entera sacamos 12 camiones de basura acumulada porque la basura la iban botando directamente en esa chuta hasta que estaba totalmente copada. Pero el lobby entonces al comenzar a trabajarlo en 2 niveles y pensando en esa inspiración comenzamos a tratar de pensar cómo lo hubiesen hecho en esa época si hubiese sido un hotel. Estamos conscientes de que lo que es un hotel hoy en día realmente no lo fue nunca. Era un edificio de lujo de apartamentos y lo que vemos hoy en día en el lobby era realmente simplemente una tienda. Entonces aquí al centro ven los pisos originales que tenía la edificación, de los cuales quedaba muy poco. Y lo que hicimos fue generar un diseño completamente nuevo para las baldosas del piso, no inspiradas realmente en nada de lo que encontramos, y de alguna manera buscando demostrar que estos pisos eran nuevos. Si ustedes caminan por el casco, en cualquier punto se van a dar cuenta que el azul era un color muy poco usado en el casco. El azul en realidad era un color que era muy difícil mantener el color azul y era mucho más caro los materiales y por ende no se usaba el azul. Es una decisión que tomamos de manera a tratar de ser respetuosos con ese legado, ese piso original. No era ni tratar de imitarlo, sino poner uno que funcionase con el mismo estilo arquitectónico, más utilizando un color que de alguna manera para los conocedores denotaría la diferencia. Aquí ven también otra imagen que usamos de inspiración hasta para generar los esquemas de colores, siempre buscando que esos colores generaran casi esa fotografía gráfica de un blanco y un negro que se veía mucho y que cuando fotografías una foto antigua, pues la verías.
El elevador, que no es el original, ni es la localización original del elevador en el edificio, es un elevador que mandamos a pedir especialmente para que la carátula fuera la carátula de un elevador antiguo, más el edificio internamente, perdón, el elevador internamente es un elevador moderno. Y así se fue entonces desarrollando el concepto de un lobby. Lo que ven pintado al centro y cuando ustedes entran al American Trade, esa parte central no era para nada la intención del arquitecto Villanueva, pero fue una intención nuestra para tratar de tocar lo menos posible el edificio. Eso nosotros lo desarrollamos casi como un, yo les diría que un core, donde están todos los servicios necesarios para suplir al hotel. El elevador está en este core, los ductos, las correrías eléctricas, los ductos de aire acondicionado, los sistemas de bomba de incendio, todo lo que necesitamos para servir el edificio verticalmente pasa por este encuadre que generamos en el medio y que de alguna manera une el edificio de manera vertical. Y la puerta que ven al centro es la puerta nueva que desarrollamos para la entrada a la escalera original que había hecho el arquitecto Villanueva Meyer. Cabe decir que una de las cosas que también hicimos y que realmente nadie sabe excepto nosotros, es que nosotros, el cielo raso del lobby, lo único que hicimos fue diseñarlo 20 centímetros más abajo de lo que estaba originalmente, pero es el mismo. Cuando ustedes ven las vigas y ustedes ven las hendiduras en el cielo, ese cielo raso es el mismo, simplemente un poquito más bajo para poder pasar todas las tuberías que necesitábamos para los desagües de los patios superiores y para correr la electricidad dentro del cielo. Pero siempre quisimos que el cielo mantuviese el mismo diseño original que había hecho el arquitecto. Y esto es la otra parte del core. Si ven arriba, en esta parte, aquí ven las salidas de los ductos. Esto todo es aire acondicionado. Y pasa todo de manera horizontal alrededor de todo ese core y suple todo el lobby. Y todos estos muebles obviamente fueron pensados o analizando pues ese momento en la época y el contraste que había siempre entre la madera oscura, la madera pintada, y buscar un punto medio entre esos dos puntos. Pero también vimos el tema del jardín interior y cómo también queríamos traer el jardín a ser parte importante de la edificación, aunque no lo había sido en su momento en este edificio, pero sí comenzamos a ver cómo el punto de construcción, hablar de Panamá y hablar de un interior en Panamá no podemos hablar sin plantas. Y para mí las plantas son parte del lenguaje arquitectónico tan importante como son el resto del mobiliario. Y aquí ven cómo las plantas se localizaron y se analizaron en planta y o sea, realmente le dimos un pensamiento muy claro a cómo podíamos hacer que la planta fuera parte de todo esto, ¿no? Aquí ven la escalera interna cómo estaba antes de que le pusiéramos la puerta, la abriéramos y le pusiéramos, y parte interesante de esa historia de Pandillas es que la escalera, si ven, las paredes se habían comido las barandas que ven aquí a mano derecha, estaban escondidas y las encontramos, entonces pudimos reconstruir toda esa baranda de concreto nuevamente, y el empapelado de las paredes son fotografías de diferentes grafitis que habíamos encontrado en el edificio que hablaban de las localizaciones de las pandillas. Entonces mandamos a hacer un empapelado que se puso detrás de la baranda para hablar un poco de la historia del edificio también y reconocer que el edificio en su momento histórico donde lo encontramos nosotros había tenido cambios sustanciales.
Igual, esta es la manera que encontramos el patio interno, y si se dan cuenta, el patio interno no es que lo cambiamos, simplemente parte de nuestro rol era también ponerle las puertas y ventanas y que funcionase, ¿no? Como debía, pero tratando de mantener esa estructura y esa arquitectura que había tenido la intención del arquitecto. Una de las cosas que sí eliminamos, el patio, el piso del patio tenía unos tragaluces de vidrio, y eran como de bloques de vidrio, y que habían generado muchísimos problemas de filtraciones en su momento, y nosotros sí decidimos o tomamos la decisión de que al tener la apertura que teníamos del lobby de canto a canto, no necesitábamos esos bloques de vidrio que ellos habían puesto para darle más luz al interior del mezanine, porque recuerden que debajo de este patio lo que había era nada más un mezanine bien oscuro, y al abrir o al eliminar la losa del mezanine, pues esa necesidad no existía, así que cerramos esos tragaluces y pusimos un patio nuevo y unos sistemas de abastecimientos nuevos. Y por supuesto, comenzamos a encontrarle sentido a un edificio que ya había perdido mucho de su sentido de ser. Esta es la última losa que originalmente, cuando fue construida, y eso después lo habían sellado, había sido una terraza techada. Y se había perdido también esa belleza de esos bloques de concreto que formaban los balcones. Y nosotros lo quisimos semi-recuperar, de alguna manera, dejándolo cerrado en las áreas que los necesitaban, pero dejando ese balcón abierto a manera de circulación interna. Y aquí ven, por ejemplo, el estado en que estaba la escalera interna. Y si ustedes ven, la diferencia entre una y otra es realmente mínima. Les diría que, y quiero que noten, aquí la baranda abierta que baja hacia acá no existía. Nosotros abrimos esta baranda. Esta baranda originalmente era abierta y la habían cerrado por temas de lluvia, y nosotros optamos por volverla a abrir. La superior no la abrimos, simplemente porque la lluvia ya a estos niveles era mucho más fuerte. Pero todo esto se recuperó como había sido la intención original del arquitecto. La estructura que ustedes ven aquí de esta edificación es la misma estructura. Nosotros no demolimos el edificio para restaurarlo. Nosotros trabajamos un sistema constructivo, básicamente, que era el mismo sistema constructivo que había usado el arquitecto, que era manteniendo las columnas y vigas de concreto, que obviamente restauramos y reforzamos con un sistema de losas mucho más a lo americano, como diríamos, son unas losas híbridas donde están, en vez de poner los 2x12 que tenía la estructura, pusimos carriolas y pusimos una estructura de Plaisem, un material que se llama MUF, y luego pusimos el piso de madera que tienen y van a ver más adelante, y ese piso de madera, a manera también de ser sostenibles, está todo hecho, y la mayoría del trabajo de madera, incluidos los techos y la mayoría del mobiliario, está hecho con madera reciclada de los lagos que fueron hundidos en la zona del canal. En ese momento había una compañía que estaba sacando la madera de los lagos del canal y estaba procesándola. Entonces pudimos utilizar madera básicamente de la época de construcción del edificio para hacer, y toda madera panameña que de alguna manera no estaba tampoco destruyendo los bosques. Y aquí pueden ver, aquí estamos parados realmente en el edificio número 2, mirando al edificio original del arquitecto Villanueva, y ahí ven cómo por todos lados pusimos los desagües pluviales de zinc que
que es importante porque la gente no lo piensa, pero tienen sentido. El techo es de zinc, y si uno pone un material que no sea zinc, o sea, algún otro metal, lo que vas a generar es corrosión en uno de los dos metales y vas a tener un deterioro más rápido. Si usabas zinc con zinc, ese deterioro se evitaba. La escalera externa, aquí la ven un poco más cercana. Uno de los cambios más grandes que hicimos, y aquí lo ven en el detalle, fue realmente iluminarla. Diseñamos y mandamos a construir con un hojalatero estas lámparas que están interconectadas al rehacer esta baranda de la escalera, pues pudimos meter las tuberías eléctricas dentro de la baranda para poder servir de iluminación. Eso no es un detalle original de la arquitectura, ni lo es el piso que ven aquí de hexágonos negros con blanco. Eso solo lo pusimos en las áreas del patio que estábamos restaurando. En cambio, los pasillos son de concreto armado y son los originales del edificio. Así encontramos los interiores, o lo que llamamos las habitaciones antes de la restauración. Aquí pueden ver las estructuras de madera como estaban, que les hablaba. Era una estructura muy a lo gringo, ¿no? De madera con madera. Las paredes, algunas eran de concreto, otras paredes eran de madera, dependiendo de hacia dónde se pasaba de una dependencia a otra. Esta es, por ejemplo, una de las habitaciones. Y una de las cosas que también hicimos aquí es, para mí fue impresionante ver cómo un arquitecto, y especialmente nosotros que sabemos que muchas veces hoy en día la gente deja la estructura o el diseño estructural al ingeniero estructural, y el arquitecto realmente le manda las vigas y las columnas, le dice pónmelas. Aquí no, aquí los detalles de los canes, de los apoyos, hasta de las molduras, estaban todos metidos dentro de las columnas. Entonces el arquitecto no solamente estaba pensando hacia afuera, él estaba pensando en el detalle, y ese detalle era todo de concreto armado dentro de esa estructura, que lo hacía maravilloso. Entonces muchas de las cosas que hicimos en la restauración es asegurarnos de que todos estos detalles no se perdieran dentro de una nueva arquitectura que las escondiera. Queríamos que esos huesos que eran tan bonitos y tenían tanto valor se pudiesen mantener. Y, por ejemplo, en este nivel, que era el nivel justo encima del mezanín, aquí los pisos eran de concreto, y aquí pueden ver las huellas en el piso de concreto donde se ponían los rastreles para poner encima el piso de madera. Entonces todos esos detalles eran detalles que realmente utilizamos como inspiración y utilizamos a manera de ser lo más respetuosos con ese diseño. Y la inspiración también de las habitaciones pues surge de ese mismo concepto del blanco y el negro, o el color madera y el color blanco, y buscando generar un interior que obviamente no había existido de la manera que lo estábamos diseñando, pero que siempre hiciese pensar a ese momento en el desarrollo constructivo. Si ven aquí, esta es la moldura original, que lo único que hicimos fue pintarla de negro. Esta parte, obviamente con esta pared nueva, no es, pero esta parte sí existe. Y esta es la viga original del edificio, que la dejamos vista. O sea, si existía, pues había que seguirla viendo. Y depende de las habitaciones, se puede ver más o menos. Creo que en esta foto aquí ven cómo pasa la viga en relación al cielo raso. Obviamente todos estos interiores son absolutamente nuevos, porque lo que encontramos no había mucho más que hacerle con el nivel de deterioro que tenía. Pero sí, siempre dijimos, bueno, la intención siempre fue que tuvieran pisos de madera, y pues los pisos de madera y las paredes y las puertas tendrían que de alguna manera hablar de ese momento del arquitecto. Y los baños también, pues buscamos inspiración en los baños de la época, y ver cómo
podíamos generar ese mismo concepto, un baño obviamente más moderno, donde la tina es una tina pues al estilo antiguo, pero de alguna manera dentro de un baño pues mucho más moderno, donde los pisos de pasta, por ejemplo, que tienen, también utilizamos el color azul a manera de recordar que este baño realmente nunca había existido de la manera que lo estábamos proponiendo. Y esto ya no es parte de la arquitectura del arquitecto Villanueva Meyer, porque aquí ya pasamos a lo que era la farmacia Espinosa, pero la inspiración que teníamos de él siempre fue pasando de un lado a otro, y aquí yo creo que esta sección la pongo porque aquí pueden ver muy bien la intención de cómo nosotros fuimos cazando un poco lo que encontramos en estructura existente a la nueva arquitectura que estábamos proponiendo internamente. Esta es la biblioteca, que realmente no existía, pero que nos imaginamos si este hubiese sido la biblioteca de una familia que había vivido en uno de estos apartamentos de lujo, como la hubiese tenido, y tiene además una colección de libros antiguos que pertenecieron a personajes del pasado panameño que se sientan en esa misma biblioteca, y realmente el huésped que se sienta ahí puede no solamente sentirse que está viviendo un poco la historia, sino también leer acerca de la historia de Panamá. Y el Jazz Club, también pensamos en, bueno, un poco ese speakeasy, un poco un lugar donde hubiese pasado todas las estrellas del jazz que pasaron por Panamá. Esto lo ven en el proceso constructivo. Aquí es como lo estábamos pensando cuando lo comenzamos a concebir, y cómo terminó quedando ese jazz club. Y este es el patio, que también no es, realmente es el edificio justo al lado, no es el edificio original del arquitecto, pero que en todo sentido definió todas las cosas que estábamos haciendo en el resto del proyecto. Realmente ese edificio de la American Trade Development Company sirvió como hilo conductor en todo lo que nosotros diseñamos. Y este es el salón que está justo encima del Jazz Club, que ahí sí fuimos un poquito más, ¿cómo les diría?, más osados, buscando ese momento donde hablara un salón antiguo, pero jugando un poco con el colorido a manera de trabajarlo diferente. Y ahora sí me gustaría, no sé si Lilia, comenzamos con el workshop o vamos a las preguntas y respuestas y después seguimos con el workshop. Sí, yo creo que mejor sería ir a preguntas y respuestas. Si han hecho, déjame ver esto, si nos han chateado alguna. De repente estamos tan embebidos en tu presentación que creo que todavía no han escrito ninguna pregunta, pero de repente pueden pues levantar la mano y hacerla de viva voz, no sé, o si la escriben como quieran. Porque hasta ahorita lo que estoy leyendo es que estaba todo el mundo escuchando atento, ¿no? Así es que no sé si damos un tiempito para que, Berta, ¿tú qué dices? Bueno, yo diría primero preguntarle a la sala si tiene preguntas, y más bien que... bueno, aquí hay una pregunta de la arquitecta Marcela. Ya voy a leer. ¿Cómo me salió? La arquitecta Marcela Martínez de Ovaldía dice que, voy a buscarlo, se me fue. Que al descubrir el barandal tenía una pared delante. El barandal estaba dentro de la pared, o sea que en realidad lo que nosotros al comenzar a picar la pared
nos dimos cuenta que estaba el barandal. No todo estaba obviamente recuperado, mucho se hizo nuevo, pero sí lo encontramos, especialmente más hacia la parte alta que la parte baja de la edificación, y se recreó nuevamente la parte que no existía porque había sido demolida. O sea que fue una decisión basada en lo que encontramos. Si han entrado esa escalera es larguísima. Realmente hoy en día no cumpliría ni con los requerimientos de bomberos, pero una vez pasadas el primer descanso, ahí es donde comenzamos a descubrir, metido adentro de la pared de concreto, esos barandales. No sé, cualquier otra pregunta la pueden escribir. Ajá, muy bien. Aquí llegó otra pregunta, arquitecta. Sí. El arquitecto Roberto Sánchez pregunta, dice, muy buenas explicaciones sobre el manejo respetuoso del proyecto. ¿Cómo es la estructura de las paredes de madera? Las paredes, es cómico, las paredes en realidad no son madera. Es un material que mandamos a pedir a Estados Unidos, porque consideremos que en Panamá el tema del comején es un problema enorme, y ya estábamos tomando un chance muy grande poniendo todos los pisos de madera. Entonces, en realidad es un aglomerado que mandamos a pedir, que está, es un sándwich bastante grande, donde tienes obviamente una estructura de carriolas que tienen tiene 2 capas de gypsum, y adentro tienen celulosa, y luego entonces tienen la capa del aglomerado, que es bastante delgado. Ese aglomerado creo que tenía media pulgada de grosor, y luego entonces está sostenido en los puntos de unión con las molduras negras que ustedes ven. Parte de los experimentos que hicimos, porque todas estas losas son, y paredes, son paredes de gypsum, que pensarías que tendríamos problemas de transmisión de ruido. Entonces hicimos un model room en el antiguo edificio de la Sagrada Familia, que hoy en día estamos restaurando. Ahí hicimos un experimento de los diferentes paredes y losas que podíamos hacer, para entonces construirlas después en la edificación, un poco analizando el ruido. Y los pisos le metimos también, no sé si se recuerdan la imagen que les puse del piso donde tenía los huecos para los rastreles. Hoy en día existe una tecnología que uno pone unos rastreles que son metálicos, a donde uno clava el piso y que hacen que el piso sea flotante, para evitar tanto movimiento, y por la parte de abajo le pusimos un foam expansivo que de alguna manera evitase también el ruido, y también esa losa tenía la carriola, una capa de Plycem, una capa de mousse, y luego el piso. O sea que eran sándwiches, o eran paredes sándwiches y losas sándwiches. Eso solo sucede, ojo, en el edificio del arquitecto Villanueva Meyer, más que nada, porque el resto de las edificaciones no teníamos ese mismo problema estructural, porque el resto de las edificaciones realmente las construimos, especialmente donde está el Café Unido y la casa de tipo francés con mansarda. Todo eso se hizo con una losa de metal deck. La del Jazz Club, a diferencia del resto, sí es una losa de madera total con columnas de madera. O sea que, y la parte del elevador de servicio es una losa de concreto. O sea que tenemos dentro de este proyecto 4 diferentes tipos constructivos de estructura, para poder adaptarnos a los diferentes edificios. Ojo, la losa de los patios es la losa original restaurada, y por ende también esa, y son 2 patios, está el patio este y el patio oeste. El patio oeste es un patio privado, que solamente tienen acceso las habitaciones, y el patio este es un patio público, donde tienen acceso todos los clientes, que es donde está la biblioteca y ese patio con la piscina. Pero la piscina realmente no está en el edificio de Villanueva Meyer, está en el edificio de al lado, que fue el más intervenido.
el arquitecto Roberto Sánchez le da las gracias por toda su explicación de todos esos detalles, arquitecta. Tengo una pregunta también que debe ser de la arquitecta Ladies. Le pregunta cuál fue el elemento que más costó restaurar. Bueno, en realidad no fue ningún elemento del arquitecto Villanueva Meyer, fueron las ventanas de la mansarda, porque las ventanas de las mansardas originales eran igual de zinc, y solo había una compañía o un grupo de personas en el mundo que estaba haciendo esos detalles, porque eran las molduras, o sea, el entramado que se metía en el techo, que el techo es de teja francesa, que se metía en el techo, era totalmente de zinc. Y encontramos a los artesanos en Marsella que todavía hacen ese trabajo, y nos pareció fabuloso hasta que vimos el costo, y cada uno de esas ventanas costaba $25,000. Entonces eso sí se convirtió en un sueño imposible, un sueño obvio mío. Así que tuvimos que rediseñar la manera de hacerlo, y tomamos la decisión de hacerlo con fibra de vidrio. Entonces hicimos los moldes y encontramos una persona que nos construyera estas piezas en fibra de vidrio que se hicieron en Panamá, y entonces se metieron en el techo. Del mismo edificio del arquitecto Villanueva Meyer, tengo que decirles que no hubo nada que yo les pueda decir que fue difícil, porque era una arquitectura tan buena que realmente atacar un proyecto como este, obviamente lo más difícil fue encontrar el concepto donde no meterme con el edificio original y tratar de ser lo más respetuosa posible. Entonces, hasta que llegamos a la idea del core, donde subíamos todo y subíamos todos los sistemas, eso fue uno. Y dos, yo no quería poner o tener ningún tipo de aire acondicionado en un edificio, y no tener que hacer losas de aire acondicionado, que era lo que yo necesitaba hacer para poder poner las máquinas de aire. Entonces, ahí sí fue una suerte que tuve impresionante. Y les digo, en el momento que estaba analizando la arquitectura, fui a una charla de la espía que estaba haciendo la espía sobre aire acondicionado. Y en esa charla estaba hablando el ingeniero Carlos Font, que era ingeniero de aire acondicionado en la Autoridad del Canal de Panamá. Y él habló en ese momento de que en la zona del canal los aires acondicionados se hacían con torres de enfriamiento por agua fría, y que tenían torres de enfriamiento centrales, en donde había un edificio que tenía los aires acondicionados y pasaban las tuberías de agua fría por debajo de la calle y llegaban a las diferentes edificaciones. Y para mí eso fue como que me hubieran abierto la llave maravillosa del sueño, porque en ese momento me di cuenta que yo no tenía que tener los aire acondicionados en el edificio principal, y por ende todas las torres de enfriamiento del proyecto entero están encima del hall, en el techo del área de eventos. Y todo pasa con unos ductos que pusimos soterrados en el callejón que une los dos edificios, y se reparte nuevamente por ese core a todo el edificio. Entonces, si me preguntan, no era diseñar, era cómo poner todos estos elementos técnicos modernos en un edificio que no estaba diseñado para ello. Hay una pregunta de la arquitecta Lilia Zurita que dice, a propósito de estas dificultades que encuentra, ¿no han pensado en realizar un proyecto para adiestrar artesanos panameños para que realicen estos trabajos? Mira, sí lo he pensado, y parte de la dificultad, y se van a sorprender, pero yo creo que lo que en Panamá hemos perdido muchísimo es el artesano de madera. El artesano de madera antes se encontraba, como dirían en inglés, a dime a dozen. Hoy en día un buen artesano de madera es casi imposible hacerlo. Yo lo que hago y trato de hacer es que en cada proyecto que hago,
yo misma trato de entrenar a las personas con las que trabajo y a aquella persona que me la escucha y que lo procesa, pues llegamos a un nivel de comprensión y he podido entrenar a personas maravillosas que hoy en día ya ni trabajan para mí. Pero realmente eso tendría que ser una iniciativa que tendríamos que atacar todos, porque los artesanos los estamos perdiendo. Hubieron muchas cosas que yo tuve que traer de afuera porque Panamá no tenía los artesanos para hacerlos. Por ejemplo, los pisos de pasta que son tan bonitos, es un artesano lo que lo hace. Si ustedes van a visitar cualquier fábrica de pisos de pasta, es una prensa, es un molde que se hace, que lo hace un herrero, y se ponen el concreto, los tintes y se prensa uno a uno. Son pisos hechos realmente a mano y nosotros eso lo hemos perdido, ya no se hace. Lo más cercano son los con granis que vende Maribel, pero aparte de eso pues no hay más nada y ni cerca al nivel de calidad que podemos encontrar afuera. Pero sí, a mí me encantaría, que eso sería un proyecto fabuloso, tener artesanos, igual el hierro forjado, ya en Panamá no se hace hierro forjado. O los trabajos que también tuvimos que hacer, si ustedes han ido al American Trade, las puertas de los baños públicos son unas piezas de bronce larguísimas. Esas piezas de bronce, yo conseguí una que eso fue algo que hicimos también muchísimo, ir a comprar a diferentes lugares de antigüedades, especialmente en Estados Unidos por el tipo de edificio que era este. Encontré esa pieza en una tienda de antigüedades y entonces en Colombia me las imitaron, me hicieron el resto para poderlas poner en todas las puertas. O por ejemplo, que eso tampoco les conté, todas las puertas de los baños del American Trade eran las puertas originales de la entrada de las habitaciones del Hotel Plaza en Nueva York. Yo fui a un lugar de antigüedades en Pensilvania, que es el lugar como que usan salvage architecture, ¿no? O sea, de toda la arquitectura que van demoliendo los edificios y esta gente los compra. Y nosotros teníamos 50 habitaciones y ellos tenían 50 puertas. Y originalmente la idea es que iban a ser las puertas principales de las habitaciones, pero en ese tiempo las puertas de entrada no tenían la dimensión que tienen las nuestras. Entonces eran puertas de 90 centímetros que no podíamos usar como puerta de entrada a la habitación. Entonces la idea fue, bueno, vamos a comprarla igual y vamos a ponerlas en puerta de entrada a los baños. Entonces todas las puertas de entrada a los baños son las originales del Hotel Plaza en Nueva York. Y todos esos detalles que yo creo que la gente no sabe que hicimos un poco para tratar de siempre mantener no solamente la conexión con la época, sino la conexión con la arquitectura. Hay una felicitación de la arquitecta Zaira por compartir su interesante experiencia de restauración de una obra del prolijo arquitecto Villanueva. Excelente ponencia. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces, arquitecta, podemos pasar a la parte del workshop. Ok, voy para ella. Sí, un momentito, yo lo que pienso es que si veamos el workshop y entonces de los arquitectos a los que les compartimos los archivos para los estudiantes, ellos ya me imagino que se encargarán de... Sí, ellos lo pueden, ay, yo no sé qué dice, ellos lo pueden hacer, o sea, es un workshop sencillito. Ok, y después entonces tú das tu correo para que te manden... Ahí está mi correo, para que lo puedan apuntar. Ah, exacto, exacto. El workshop es solamente una idea sencilla y es una idea que yo creo que es importante y lo traigo a colación porque yo hice un workshop con unos estudiantes sobre el casco y una de las cosas que me di cuenta es que parece muy sencillo, pero cuando uno tiene un edificio del casco, la tendencia que tiene el arquitecto es a utilizar los sistemas de medidas o el conocimiento que tienen sin realmente atacar qué es lo que hay que ver en el edificio.
qué hay que oler en el edificio y cómo hay que sentir el edificio. Y una de las cosas que es muy importante es qué elementos decorativos del edificio sobreviven, cómo puedo yo atacar una restauración utilizando lo que ya el edificio tiene y qué no sobrevive, porque obviamente el concreto va a sobrevivir más allá que la madera, pero es cuestión de leer todo. Hay veces cuando uno camina a la edificación, yo puede ser que me encuentre un balaustre viejo o una celosía vieja. Si les soy sincera, yo me los traigo a la oficina y es algo que nosotros entonces detallamos y levantamos, porque eso es como una biblioteca viviente que nos ayuda realmente a atacar esa restauración. Pero también hay que considerar la investigación histórica. O sea, yo no podría nunca haber atacado un edificio como este de la manera que lo hice si yo no hubiera contado con una investigación histórica bien analizada, donde fuimos a investigar todos los documentos gráficos, los documentos escritos, no solamente escritos en libros o investigaciones de otros historiadores o arquitectos, sino también en el registro público, la historia familiar del edificio, conocer qué familia vivió. La gente me dice, pero ¿para qué te sirve qué familia vivió? Es que cuando tú comienzas a entender las relaciones familiares, muchas veces yo puedo encontrar un edificio que pertenecía a la misma familia que otro y el otro edificio tiene unas huellas que me ayudan a mí a poder descifrar las huellas de este, porque usualmente los seres humanos somos repetitivos y muchas veces utilizamos algo en un lado que utilizamos en el otro. El levantamiento que hicimos de este edificio no es nada más levantar. Yo veo levantamientos de arquitectura a veces y yo creo que Berta lo sabe más que yo, pero veo levantamientos que no toman en cuenta para nada la belleza de la edificación y solo levantan las paredes y muchas veces esas paredes no son ni rectas y la gente las pone como si fueran rectas y el edificio es ortogonal cuando no es ortogonal en su gran mayoría. Entonces también tener un levantamiento de una calidad que uno entiende el edificio. Yo a ningún cliente le acepto en ningún momento comenzar a diseñar ningún proyecto de restauración si yo no tengo un levantamiento de calidad. Y muchas veces, cuando llegan con un levantamiento hecho por otra persona, yo lo mando a hacer nuevamente o lo mando a revisar. Un estudio de los materiales. Entender, como les dije, el zinc, los desagües de zinc eran importantes para mí porque eran importantes para el edificio. Y era importante unir esas dos cosas porque si no, entonces yo estoy generando arquitectura de mentira y estoy generando arquitectura que no está conectando. Obviamente la comprensión del sistema constructivo también. Si ustedes ven esta pequeña foto que tengo aquí, los aleros tienen un sistema de estructura de vigas que son triangulares. Esos son los aleros originales. Yo no hice esa estructura nueva. La estructura que ustedes ven de la escalera, yo no la hice nueva. Yo simplemente la adapté a las necesidades que tenía la edificación, pero todo eso es original. Y cuando yo entiendo o puedo comprender el sistema constructivo original del edificio, puedo entonces atacar una restauración sin tratar de imponerme sobre el edificio. Y entonces, finalmente también pues, el análisis del equipamiento. Si uno no analiza las opciones de equipamiento que uno tiene para poder resolver el problema, como hicimos con el tema de agua fría, que fue un golpe de suerte. Por supuesto, contraté a Carlos Font para que me hiciera el trabajo, porque sin él no lo hubiese podido hacer. También encontrar a los ingenieros que estén dispuestos, y ahí sí tengo que decirlo, estén dispuestos a jugárselas, porque muchos de estos proyectos de restauración requieren de una creatividad que los ingenieros usualmente no quieren hacer. Ellos quieren hacer su sistema análisis computacional, mandarte la estructura y ya. Y aquí no, aquí tienes que coser, tienes que hacer microcirugía, cirugía. O sea, realmente el paciente está en un estado que necesita que tú lo revivas, no que lo demuelas. Y mucha gente puede decirnos, no, este edificio habría que haberlo demolido.
porque tiene que cumplir con el REP 2014 y te vas por allí y probablemente no lo hubieras podido restaurar de la manera que lo hicimos. Y yo sí siento que hemos generado, en aras a ser muy ingenieriles en la arquitectura, le hemos hecho un daño enorme a la arquitectura de restauración. Yo hoy en día con el código como está, probablemente ciertas cosas que hicimos aquí no lo hubiéramos podido hacer y no hubiéramos podido tener la creatividad de eso. Entonces también, especialmente a los que son profesores y los que son estudiantes, tratar de poner esto como una lista. Cada vez que voy a atacar un edificio, estoy haciendo estos puntos o no los estoy haciendo. Y a manera de workshop, a mí me encanta analizar las puertas y me encanta que las personas piensen las puertas. ¿Por qué? Porque la arquitectura moderna ha generado esa idea de que la puerta mide 1,10 por 2,10 metros. Y entonces si yo hago una puerta doble debe medir 2 metros por 2,10 metros. Y si ustedes ven esta puerta que tenemos dibujada aquí, no mide ni 2 metros, porque es una puerta doble, ni mide 2,10 metros. Esta puerta mide muchísimo más. Creo que esta puerta está como en 2,80. Sigue el arco. Suma del arco es mucho más alta. Entonces es entender que cada línea cuenta. Cuando tú dibujas la puerta tiene que tener una relación con la arquitectura que está justo al lado. Y yo lo que hice fue ponerles una fachada, que creo que a los estudiantes les di la fachada en PDF y la parte que iría insertada en esta fachada en CAD, para que diseñen la baranda que debería llevar esa edificación y que diseñen la puerta como debería ser la puerta. Y cuando hablo de diseño en la puerta, también es importante entender que los sistemas constructivos han cambiado. La puerta a mano derecha que ustedes ven que está dibujada, ella en realidad funciona con los sistemas constructivos originales porque es una puerta hecha en hierro. Pero las puertas de madera, en su tiempo, la ferretería de puertas que se utilizaba permitía que el peinazo, en realidad, era casi un peinazo de ventana de 7 centímetros, 8 centímetros. Nuestros peinazos hoy en día son normalmente de 10, 12 centímetros. Entonces, el nivel de apertura que puede tener una puerta o una ventana con la estructura como nosotros construimos es muy diferente a la original. Eso no significa que no lo podamos hacer, pero hay que pensar entonces en ese diseño, en el tamaño de todos los peinazos, en el tamaño de las aperturas. Si es yo veo mucho puerta francesa sobrediseñada o veo subdiseñada y hay un no entendimiento realmente de cómo funciona la arquitectura. Igualmente pasa con las barandas. ¿Qué le quiero incentivar al estudiante? La altura de la baranda que ven aquí no cumple, ni va a cumplir nunca. Si yo quisiera cumplir con los bomberos, yo tendría que subir esta altura de la baranda mucho más alta de lo que lo tiene. Pero yo tengo que tomar una decisión también de balance entre una cosa y otra. Entonces es cómo puedo diseñar yo o completar esta fachada para que el edificio se siga sintiendo como una restauración respetuosa a ese arquitecto que vino primero que yo. Y ojo, si ustedes ven realmente la fachada diseñada por el arquitecto Villanueva Meyer, no era una fachada donde todas las barandas eran igualitas. Si ustedes ven la fachada exterior versus la fachada interior, todas las barandas fluctúan. Y él diseñó un sistema de baranda interna, diseñó un sistema de baranda externa. Y las externas hay de hierro y hay de concreto. Y es esa mezcla que él hace, que hoy en día es muy difícil de ver en el casco. La gente cuando ataca un diseño del casco piensa que todo debe ser igual, repetitivo y aburrido. La arquitectura de Eduardo Villanueva Meyer no era ni igual, ni repetitiva, ni aburrida, y ninguno de sus edificios lo demuestra de esa manera. Entonces el workshop simplemente es
yo les daría a los estudiantes 2 días, uno no necesita más de 2 días para diseñar esto, y que regresen para atrás con una propuesta de fachada del American Trade, sin copiarlo, porque obviamente copiarlo sería muy fácil, pero y yo les apuesto, si los ponen a dibujarlo, y si lo ponen y ellos creen lo está copiando, no se va a ver igual, porque lo que quiero que piensen es en los tamaños del espacio positivo y el espacio negativo que genera una puerta y una ventana en el casco. Eso es todo. Muchas gracias, Hildegard. Entonces, dejamos de tarea para los profesores asistentes a este foro, pues y a los estudiantes, para que entonces más adelante envíen sus propuestas, digo más adelante en un par de días, ¿no? En esta semana en 2 días, digo, ideal. Sí, no necesitas más de 2 días. En realidad, esto es lo que sí, y si le quieren dar una apertura de cómo hacerlo, yo lo incluiría con una caminada al cielo y realmente de que vengan a ver y analizar la arquitectura, de repente, obviamente venir a ver el American Trade, pero si quieren llevarlos a ver otros edificios del arquitecto Villanueva Meyer, especialmente de repente en Bellavista, ¿no? Sí, casualmente aprovecho que has mencionado eso para recordarles a todos aquí presentes y para los que no estén aquí presentes, para que ustedes se lo hagan saber que el Círculo de Arquitectas está llevando adelante este foro de homenaje al arquitecto Leonardo Villanueva Meyer en 2 etapas. La primera etapa es el ciclo de charlas, que hoy tenemos pues la última, aquí culminando con la arquitecta Hildegard. Y la otra parte es la exposición que se está realizando en el lobby del edificio del Archivo Nacional y que estará abierta hasta el 30 de noviembre. Pero gracias al ingenio de una de nuestras socias, también contamos con un app y tenemos el QR para que las personas puedan ingresar y hacen un viaje virtual, pero la idea es que también la utilicen para hacer la caminata en vivo y a todo color a través de los edificios que hemos identificado como obra del arquitecto Leonardo Villanueva Meyer, que están en el casco antiguo, los que están en la exposición y Bellavista, e incluyendo la iglesia de San Miguel en Caledonia. Entonces, no se pierdan pues esta magnífica oportunidad. Nosotras pensamos como Círculo de Arquitectas llevar a cabo una caminata, pero creo que la vamos a hacer ya en el verano, ya en enero, será para evitar pues las lluvias. De todas maneras, cualquiera lo puede hacer y ya saben, contamos con esa app y nosotros tenemos, el que no la tenga, pues nosotros tenemos el QR para hacérselos llegar también. Ahora, si van a la exposición es mucho mejor porque allá mismo ven el plano de la ciudad y ahí mismo captan con el celular el QR en su teléfono y pueden realizar la visita virtual. Otra cosa que es aquí una sorpresa, que nosotros no acostumbramos a abrir la sala después de las charlas, pero como esta es la última charla y que contamos aquí con la presencia de los 3 nietos del arquitecto Leonardo Villanueva Meyer y de su distinguida nuera, quisiera pues abrir el compás para que los nietos del arquitecto Villanueva Meyer nos hicieran saber el sentir después de este homenaje y también qué piensan acerca de las charlas que han visto y vivido, y sobre todo nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar de la voz de Juan Carlos y de Álvaro las anécdotas de cómo su abuelo, y ahora que tú hablabas, Hildegard, de cómo él amarraba toda la estructura y que estaba bien identificados los elementos de las vigas con las columnas. Yo quisiera que ellos nos contaran más o menos lo que ellos saben de su abuelo, porque ellos lo vivieron y él se los contaba también, cómo él realizaba los modelos de los elementos constructivos en vivo y se los daba a conocer y los probaba también, ¿no? La resistencia, y se los daba a conocer a los maestros de obra y a los capataces. Así que, bueno, si tienen a bien, ya veo que está Jorge, que no he tenido el placer de
de conocerlo, pero que ya había escuchado hablar de él. Y bueno, los que quieran, no sé cuál de los tres va a hablar primero. Álvaro. En la chat de preguntas y respuestas hay unas... ¿Aló? Ya. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí. Sí. Sí, mi nombre es Álvaro Villanueva, arquitecta Vázquez. Quería darle las gracias por su muy interesante presentación, muy minuciosa y detallada. Hemos aprendido mucho con su excelente charla y yo creo que si mi abuelo estuviera vivo, él estaría muy agradecido por la forma como usted trató la restauración, si se puede decir así, de un edificio pues, que estaba abandonado y estaba quizás medio perdido, ¿no? Y que usted con mucha responsabilidad y respeto de lo que él había hecho, pues trató de mejorarlo y eso creo que para él sería muy valioso y quizás hasta, imagínense, si pudiéramos tener la presencia de él hoy, sería bueno saber qué comentarios él haría a las mejoras que usted hizo y cómo lo hizo, atacando los diferentes problemas que surgieron con este edificio, ¿no? A nivel general, y esto es para el Círculo de Arquitectas de Panamá, a todas ustedes que han hecho diferentes presentaciones y también al arquitecto Bobby Sánchez. Ha sido muy interesante las charlas que han dado en nuestro abuelo. Y bueno, como no es un área que nosotros conocemos porque ninguno de los tres somos arquitectos ni nada por el estilo, pero hemos aprendido muchísimo de la parte profesional de la vida de nuestro abuelo. Nosotros, como mencionaba Lilia, pues sí lo conocimos, vivimos con él los últimos, digamos que 20, 25 años de su vida. Y interesante porque él siempre, aunque éramos muy pequeños, mostraba su interés en la docencia y a nosotros con mucha paciencia, pues no solamente en arquitectura, pero en los temas, diferentes temas que él dominaba, nos explicaba con mucha paciencia y le gustaba hacerlo, qué es lo que él estaba tratando de enseñarnos. Y además, pues fue una persona que conocía de muchos temas, en diferentes ramas, tanto en arte como literatura. Me acuerdo mucho que pasábamos muchas mañanas o algún ratito leyendo con él la revista National Geographic, que le encantaba. Tenía una colección como de 20 años de suscripciones. Y en fin, son detalles que uno va aprendiendo en el círculo de arquitectas ahora que han hecho el homenaje a mi abuelo con el tema de los archivos nacionales. Ahí pusieron un afiche con la cara de él y el lema que él siempre nos decía de usa la cabeza, que es un tema que él nos lo decía prácticamente a diario, ¿no? Pero bueno, les quería agradecer al Círculo de Arquitectas y a usted especialmente por su interesantísima presentación con lujo de detalles que he disfrutado mucho escuchándola. No sé si algunos de mis otros hermanos, Jorge o Juan Carlos, quisieran decir algo, o no sé si mi mamá está presente también, pero a ver qué dicen, qué pueden añadir mis hermanos, ¿no? Sí, gracias. Bueno, aquí yo quiero añadir, mi nombre es Jorge Villanueva y yo quiero darle muchas gracias a ustedes por estas presentaciones muy bonitas, de muchos detalles de los trabajos de mi abuelito, que, bueno, él no nos contó de eso. Y bueno, pues de una de las cosas que sí me recuerdo es que mi abuelito nos contó a nosotros que él siempre estudiaba
a sus clientes, y también que cuando él empezó sus trabajos en Panamá, él se tuvo que enseñar conceptos de ingeniería civil para hacer muchas de las cosas que él tenía que hacer. Y con eso también se tuvo que enseñar el inglés. Y bueno, Gracias. pues, muchas gracias a todas ustedes. Gracias. Y la verdad que ha sido un placer poder tenerte con nosotros, porque en las pasadas charlas pues siempre le decíamos a Álvaro que te mandara el link a ver si podías entrar, porque sabemos que estás en los Estados Unidos, que tienes un trabajo muy interesante por allá, y pues para mí la verdad que, y para todos aquí en el Círculo de Arquitectas, es un placer tenerte en esta sala en este día, y que estamos compartiendo esta increíble exposición de Hildegard, y que así como Hildegard estudia a sus clientes, pues tu abuelo también lo hacía, y vemos muchas similitudes entre las cosas que Hildegard decía y las cosas que sabemos que tu abuelo hacía, según las conversaciones que hemos tenido con la familia. Así que no sé si Juan Carlos quiera también decirnos algo al respecto. Muchas gracias, Jorge. De nada. Sí, buenas tardes. Deseo agradecer a la arquitecta Vázquez y también al Círculo de Arquitectas por esta magnífica presentación sobre mi abuelo, pues, y también la labor que hacéis con respecto a la historia de la arquitectura de Panamá, y de traernos toda esta información y detalles sobre el trabajo que hizo mi abuelo. Muchas gracias por ilustrarnos sobre este trabajo que se hizo. Gracias, Juan Carlos. Doña Edith, no sé si está con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿tú crees que tu mamá quiere hablar? Realmente, don Leonardo fue una persona extraordinaria. Él sabía todo y de todo, y le daba gusto que los demás participaran y mostrar y ayudar en todo. Él fue un maestro nato, y era muy importante los detalles. Y el amor que él tuvo, su familia, fue realmente otra cosa muy importante. Y muy importante para él y para sus queridos nietos, para todos nosotros. Gracias, doña Edith. Encantada de tenerla aquí con nosotros también, disfrutando de esta tarde. Bobby quiere expresarnos algo. Bobby Sánchez, por favor. Debe encender la cámara, arquitecto. El micrófono. La cosa, felicitando al Círculo de Arquitectas por estas actividades que son tradición en este grupo verdaderamente admirable, y a Hildegard, por supuesto. La parte que me gustó es cómo conocías la estructura de lo que el arquitecto Villanueva había realizado en ese proyecto, que descubriste pues que las ménsulas y todo eran de concreto reforzado, que verdaderamente lo más admirable para mí del arquitecto Villanueva es que él, así mismo como sabía hacer el énfasis y el capitel corintio que puso allá en lo que se llama en los edificios del Archivo Nacional, así mismo sabía hacer un vaciado de concreto sólido. Uno nada más tiene que ver los balcones de la casa denominada La Pollera, y esos balcones son de concreto reforzado y no se han rajado, ni tienen spalling ni nada, pero eso está muy bien hecho. Eso es lo que le estaba haciendo ahí en el edificio American Trade, ¿no? Bien construido, sabía construir, pero esa dualidad que se le ve, que conoce los nuevos materiales, y eso lo estaba haciendo aquí a la primera década del siglo XX, cuando aquí andábamos más o menos a pie en eso. Pero gracias de nuevo por permitirme participar, Lili. Gracias, Bobby. Para mí, la verdad que escuchar
a la familia de Leonardo. Es un honor que yo les pueda presentar a ustedes realmente el trabajo que yo hice encima del de él, porque yo siento que para mí una cosa es haberme graduado de restauración y otra es haberme graduado de la escuela de Leonardo Villanueva, cuando atacamos este edificio y lo comenzamos a leer y entender y ver la calidad de arquitecto con el que yo estaba lidiando. Y siento que él estuvo de la mano conmigo en esto, haciéndome ver todas esas cosas que eran importantes en su trabajo, y me dejó todas esas huellas, y son huellas que me llevo hasta el día de hoy en el tipo de arquitectura que yo sigo haciendo. Yo creo que he sido muy, muy influenciada por su arquitectura, y probablemente soy su fan número uno después de haber trabajado de la mano con él por esos años. Gracias, Hildegard. La verdad que para nosotras es un honor tenerte con nosotras nuevamente, porque no es la primera vez que nos das la cortesía de escucharte, y sobre todo pues que nos hayas nutrido con esta experiencia constructiva. Y a todos, gracias por participar. Nosotras estamos tratando de poner nuestro granito de arena en todas esas cosas que nosotros podemos tener, hacer un poquito de influencia, ¿no? Y es lo que hemos tratado de hacer con este homenaje, sobre todo llamar la atención hacia nuestras autoridades y al público en general, porque no se puede amar lo que no se conoce. Por eso es que hemos tratado de dar un poquito de docencia con esta exposición que estamos llevando adelante en el Archivo Nacional, que ojalá que todos los que puedan asistan, porque no es muy grande, pero porque en realidad en el Archivo Nacional tenemos una pequeña explicación o introducción a la obra de Leonardo Villanueva, porque en realidad el escenario de la exposición es la ciudad, y los edificios de Leonardo Villanueva son los objetos a exhibir en nuestra exposición. Nosotros no podíamos añadirle más nada a esta exposición que lo que ya está construido, pero lo que sí podíamos hacer, y es lo que hemos querido hacer, es llamar la atención de todos, de los colegas, de las futuras generaciones, de cómo debe ser el tratamiento que un arquitecto le da a su obra, y no solamente es tratar de ser una persona exitosa, sino una persona con propósito, y con propósito de dar lo mejor de sí y legar a los demás su conocimiento, porque yo creo que ahí está la base del triunfo de nosotros como seres humanos, cuando compartimos lo que sabemos, lo que tenemos en nuestro haber, y que podemos lograr que las cosas mejoren para todos, ¿no? Queremos que también sea extensivo al Ministerio de Educación. Bueno, tenemos una serie de propuestas que vamos a hacer públicas el miércoles en la mesa redonda, donde vamos a producir un manifiesto de parte del Círculo de Arquitectas de Panamá en relación a esta experiencia que hemos vivido, y sobre todo porque ya el casco antiguo, gracias a Dios, tiene su legislación y se está procurando pues la conservación, pero nos preocupa mucho lo que está sucediendo en Bellavista, y también lo que está sucediendo con otros arquitectos, además de este caso pues del arquitecto Leonardo Villanueva, pero con otros arquitectos de épocas más recientes, que también han dado un valioso aporte a la arquitectura panameña, y que son pocas las personas que se enteran a ciencia cierta de qué es lo que está ocurriendo, y nosotros queremos que los arquitectos seamos parte de la solución y no del problema. Así que muchas gracias, y saben que nos tienen a la orden. Nosotros contamos con un perfil en Instagram que lo pueden seguir, es Círculo de Arquitectas PTY, y también nos pueden escribir a los correos de la secretaria y de redes que se los van a mencionar ahorita. Lady, por favor. Buenas tardes. Sí, el correo de redes también es
comisionderedes01@gmail.com. Ahí también pueden enviar. Sí. Y bueno, entonces esto, no sé, Berta, si tienes algo más que quieras decir. Bueno, yo quiero darle las gracias a la arquitecta Hildegard por esta exposición de su intervención y restauración del edificio de Leonardo Villanueva y en los dos edificios adyacentes, porque este panorama le abrirá a muchos arquitectos que están presentes el valor de una intervención. Y como lo puso la arquitecta, antes de hacerlo, el primer trazado, si no se hacen los pasos que ella puso allí, entonces no vamos a lograr una buena restauración. Arquitecta, también le agradezco haber compartido todo lo que hizo, porque eso nos ilustra a todos. Y le agradezco enormemente su desprendimiento en darnos a conocer todo su conocimiento. Gracias. Gracias, Berta, y viniendo de ti especialmente, porque yo sé el amor que tienes al patrimonio, es un honor. Bueno, entonces les deseamos muy buenas tardes a todos y gracias por haber compartido con nosotros y con la arquitecta Hildegard Vázquez. Buenas tardes.